Hola, hoy te vamos a hablar acerca de Edmund Gustav Albert Husserl, uno de los influyentes filósofos de la época contemporánea. Edmund Husserl, filósofo alemán, fundador y padre de la fenomenología trascendental. Nació el 8 de abril de 1859 en el seno de una familia de tradición judía de Prossnitz, Moravia, hoy República Checa. Cursó sus estudios de ciencias, filosofía y matemáticas en las universidades de Leipzig, Berlín y Viena. Aprendió directamente de grandes profesores como Karl Weierstrass y Leopold Kronecker, aunque no culminó su proceso académico porque se marchó a Viena para estudiar bajo la supervisión de Leo Königsberger. En el año de 1883 obtuvo su doctorado. Para obtener dicho título, realizó su obra Contribuciones al cálculo de variaciones. Al año siguiente, tomó clases de psicología y filosofía con Franz Brentano. A partir de este momento, Husserl decidió dedicar su vida a la filosofía. Con la tutoría de Carl Stumpf, antiguo discípulo de Brentano, escribió sobre el concepto de número en 1887, que serviría de base para su primera obra importante, la filosofía de la aritmética. En sus primeros textos analizó la génesis y el empleo de los símbolos numéricos. Sus escritos generaron polémica con el psicologismo. Fue el primero en establecer una base epistemológica para la filosofía que la convirtiera en una ciencia. A esto se le conoció como método fenomenológico, una suerte de modernización del trascendentalismo kantiano. Desde 1916 impartió clases en la Universidad de Friburgo, donde falleció el 6 de abril de 1938. Su filosofía. Su pensamiento se basa en rechazar todo tipo de psicologismo. Es influenciado por Leibniz y German Lott y de esta forma termina inclinándose por el platonicismo. Recientemente, para estudios de la inteligencia artificial, se consideran sus ideas de intencionalidad y estructuras de la conciencia. Así también, generó gran cuestionamiento en el psicologismo a partir de la lógica plasmada en sus libros. Husserl emplea la lógica y psicología a modo de relacionarlos y afirma que las tesis psicologistas presentan un gran vacío a nivel de coparticipación y fundamentación de la lógica. Siguiendo esta línea, se ven los errores del psicologismo a partir de sus consecuencias y perjuicios. Su fenomenología surge como una refuta del psicologismo, ya que procuraba solucionar problemas del conocimiento con márgenes positivistas. Hablemos acerca de las aportaciones de Edmund. Considero que la labor del filósofo es la superación de las actitudes naturalista y psicologista mediante la contemplación de las esencias de las cosas. Admitió que la conciencia está permanentemente dirigida hacia las realidades concretas y llamó a este tipo de atención intencionalidad. Por otro lado, logró que se fundara la escuela fenomenológica y escribió su obra más influyente, Ideas, una introducción a la fenomenología pura en 1913. En este punto es necesario saber de qué trata la fenomenología trascendental, pues pretende renovar la filosofía, buscando su conexión con la ciencia o su posibilidad de convertirse en una de ellas, pues se trata de una manera de entender la filosofía, de describir el sentido del mundo. Se fundamenta en un método específico, el método fenomenológico, que describe los fenómenos tal y como aparecen en la conciencia. Después accede al campo de la conciencia y lo somete a un análisis intencional. Husserl aportó análisis detallados de las estructuras mentales implicadas en la percepción de objetos particulares, escribiendo de modo muy minucioso. En cuanto a sus aportaciones de sus obras, los primeros textos de Edmund Husserl tienen fecha del año 1891, donde se encontró una obra de ese año titulada Filosofía de la aritmética, donde analiza el origen y el uso de los símbolos numéricos, es decir, relaciona las matemáticas con la filosofía. Pronto Edmund Husserl empieza a escribir sobre filosofía. Se inicia con ellos los años 1900 y 1901 con investigaciones lógicas. Con este texto, Husserl tenía la intención de determinar una base epistemológica para la filosofía, es decir, buscaba que la filosofía se considerara una ciencia. Para defender esta idea, Husserl se basó en un método que él mismo denominó fenomenológico.
Dentro de su gran legado en obras tenemos Investigaciones lógicas, un texto que nos permite tener la explicación filosófica de la matemática pura. En Ideas de la fenomenología se asume el entendimiento de la subjetividad determinada en la estructura esencial como un aspecto descriptivo de la investigación y de la lógica. En su texto Meditaciones cartesianas, Husserl es el primero en tratar de entender los principios constructivos definitivos de la filosofía como una ciencia rigurosa. En Crisis de las Ciencias, la fenomenología va a ser el motivo para señalar las razones vividas durante la crisis europea desde 1934 y de esta forma entender su desarrollo durante este lapso de tiempo. En La Tierra no se mueve, Selsen habla sobre la cosmovisión copérnica y sobre la vida virtual a partir del entendimiento de la percepción. De esta forma se entiende la experiencia de la imaginación como un sentido al espacio territorial. En Introducción a la ética se habla sobre la misma ética como un aspecto determinante en la habilidad de los principios éticos, rechazando así diferentes formas de hedonismo. La muerte y legado de Edmund. Falleció el 27 de abril de 1938 en Friburgo, Alemania. Tenía 79 años. Previamente había enfermado de pleuritis, una enfermedad que consiste en la inflamación de la pleura, originada normalmente por una neumonía. Husserl se pasó los últimos meses de su vida dedicado a la revisión y al análisis de sus textos. Además, siguió dando conferencias en Praga y Viena. El legado de Husserl sigue latente en el campo de la psicología y la filosofía. Sus aportaciones al campo de la fenomenología siguen siendo de notable interés académico. Además, su obra fue trasladada a Lovaina, Bélgica, como hemos visto, donde se puede consultar. Afortunadamente, los nazis no pudieron destruirla.